Y yo, Reinaldo Sánchez. Y esto es Catolispedia. José, hoy vamos a hablar un poco sobre San José. ¿Quién fue San José? ¿Qué enseñanza nos deja San José? Sabemos que en la Biblia no es tan mencionado la figura paterna de Jesús, en este caso fue San José, pero sin embargo la tradición de la iglesia nos enseña y nos habla de sus virtudes, que son muy importantes para colocarlas en práctica para nuestra vida cristiana. Bueno, Entonces, justamente San José siempre ha estado presente en la enseñanza que trae el magisterio y la tradición de la iglesia. A pesar de que la Biblia lo mencione muy poco, lo menciona en momentos muy claves, que bueno, que hay que leer con bastante certeza para comprender la grandeza de su actuación dentro del papel salvador también. exacto. Entonces, como primer dato importante que traemos a acotación, es que no tenemos que olvidar que Dios, así como escogió a María para que sea la madre de Dios, San José fue escogido por Dios para que fuera el padre del mismísimo Dios. Entonces, eso es bien importante porque quiere decir que no fue cualquier persona, porque pudo haber, Exactamente. Así como Jesús decide encarnarse en el vientre de María, también decidió quién iba a ser el personaje que iba a acompañar a María durante su parto, su crianza, su crecimiento, o sea, su figura paterna. O sea, que no le quita ni le agrega importancia con respecto a María. Otra cosa que queremos mencionar del video de hoy es que hoy no les vamos a dar los versículos. Hoy tienen ustedes la tarea de investigar que lo que nosotros hayamos dicho de verdad está en la Biblia. Así que hoy no vamos a citar, hoy vamos a conversar. ¿Cierto? Miriam, nos vas a exacto, perdonar hoy, ¿verdad? sí, así que la tarea es de ustedes, déjenlo en los comentarios en qué parte de la Biblia se encuentra lo que nosotros estamos diciendo. Si hay algo que nosotros no hayamos dicho que sí aparezca y ustedes quieran traerlo a acotación, nosotros estaremos leyendo todos sus comentarios, así que lo invitamos a que participen. San Bueno, José. ¿Quién fue San José? ¿Qué sabemos nosotros de San José? bueno, primero que todo sabemos que era un hombre muy trabajador, él se dedicaba a la carpintería, era una persona muy humilde y aparte de eso, fue un hombre que inspiró a nosotros, los creyentes, a un llamado a formar la familia. Él sin titubear aceptó a María, aun sabiendo que el hijo que le estaba esperando no lo habían engendrado. Entonces, Fíjate que siendo otro, eso es un dato muy importante. Y me disculpa la interrupción, pero es un dato súper importante que hablar de José, de su bondad. La bondad que él demuestra desde el principio. Recordemos que María era la prometida de José, pero María también decide decirle que sí al Espíritu Santo, decide aceptar el mensaje de Dios de que ella iba a quedar embarazada de Dios, o sea, iba a tener en su vientre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ella sabiendo lo que le esperaba, porque ya era prometida, qué va a pensar José, qué va a pensar el mundo, y era judía, José era judío. Entonces, María aceptando el sí y al mismo tiempo José sin saber de qué trata esto y se da cuenta que su prometida está embarazada, a ver, pongámonos todos en sus zapatos. ¿Qué vamos a pensar? Es una infidelidad. O sea, no hay para dónde agarrar. Para el José de la época, él no sabía qué hacer. O sea, él estaba siendo humillado en ese momento. ¿Y qué hace José? Decide dejarla en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque él sabía que si él decía que María le había sido infiel, por las costumbres de los judíos, María iba a ser apedreada. Y él, aún así, él expone su bondad ante el caso, simplemente decirle, no la va a repudiar,
no la va a humillar, no la va a insultar, no la va a acusar, decide irse en silencio. Y es allí cuando Dios se le presenta y le revela la verdad en un sueño, Exacto. que es el Hijo del De Espíritu Dios. Santo. Sí, y ahí fue en el momento cuando ese ángel que se le presenta a José en el sueño, le dice que iba a llevar por el nombre Jesús. Bueno, el Emmanuel, que era el Dios con nosotros, que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces José nos llama, el primer llamado de José es a la familia, que es una de las principales razones que ahora está sufriendo la sociedad en la actualidad, es la ausencia del padre o la ausencia de la madre. O sea, la familia ha perdido peso en la sociedad. O sea, ahora es muy Sí, común. lamentablemente ahora hay este tema de la diversidad que se comenta con todo respeto, el tema de los géneros y estas cuestiones, pero lamentablemente se está desvirtuando conceptos. El problema está con los conceptos que Dios trae. El concepto de Dios para la familia es la de un padre y una madre. ¿Por qué? Porque se fundamentan en el matrimonio. Y la palabra matrimonio quiere decir el padre que cuida de la mujer que va a tener sus hijos. Eso es matrimonio. Entonces ese concepto no es válido si dos personas del mismo género se juntan. Pero bueno, eso es tela de otro tema. Acá el llamado es a la familia. José decide, a pesar de que él no engendra a Jesús, él decide tomar el papel de padre adoptivo. O sea, miren cómo Dios entonces le da tanta importancia al papá que engendra como al papá que cría. O sea, la paternidad es la persona que vela por esa persona. Y San José es el mismísimo caso de paternidad. Tan válido es que las profecías decían que Jesús vendría del linaje de David. ¿Y quién es el que le otorga el linaje de David a Jesús? A pesar de que María, se dice que María viene del linaje de David, estamos hablando de tradición judía. Y la tradición judía dice que el linaje se pasa de padre a hijo. ¿Quién se lo está transmitiendo en este caso? José. José, ¿por qué? Porque Dios está validando su paternidad. Exacto. Entonces, bueno, esa es una de las primeras virtudes que tiene José que nos está llamando a nosotros la reflexión, el valor que tiene la familia, la unión, el no abandonar a la familia que se está formando. Bueno, igual este mensaje va como para padres como para madres. Hay muchas mujeres que abandonan la familia y los niños quedan sin sus madres o no toman la responsabilidad que se le otorga a traer al mundo un hijo. Entonces está llamando a la unión, al ser padres presentes. A la Porque responsabilidad, al exacto, porque compromiso. incluso hay parejas, bueno, que por muchas razones pues no se deciden divorciarse, y aunque Dios llama a que nosotros estemos juntos hasta morir, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, porque por eso no, cuando nos casamos decimos el sí aceptes hasta que la muerte nos separe. Pero hay veces que no hay manera de que esa relación vaya hacia adelante y deciden separarse. Eso no es razón para que el padre y la madre esté ausente, ¿no? Entonces, José nunca abandonó a María y siempre estuvo presente y ayudó a la formación de Jesús y le inculcó muchos valores, el cual uno de ellos es el trabajo. Como decía anteriormente, José era carpintero. Y que Entonces, Jesús creció en un ámbito familiar como todos nosotros. Él fue un niño, jugó, estudió, trabajó, se cayó corriendo, tuvo todo esto, y el hecho de que Jesús sea la persona que fue, porque recordemos que a pesar de ser el Hijo de Dios, él vino a ser hombre, y como hombre creció y aprendió como hombre. Entonces, lo que es Jesús es transmitido también de lo que su familia le inculcó, lo que tanto María como José estuvieron para él presente. O sea, Dios no escogió a cualquiera para llevar a su hijo
entre nosotros. Otra bondad que tenía José es que él era el proveedor de su familia. Entonces, él nos está llamando a un trabajo que sea honrado para nosotros poder dar lo mejor de sí a nuestros hijos. A Bueno, eso nos fíjese que está llamando. la Biblia se refería, hay varios versículos donde se refieren al hijo del carpintero. O sea, como, miren, el hijo del carpintero, o sea, tanto su profesión como su vínculo para referirse a Jesús. Y que sabemos que pues por la tradición de esos tiempos, pues las mujeres se dedicaban al hogar. Entonces, exacto, el hecho de que Jesús y María estuviesen sanos y salvos hasta mayoría de edad, significa que José hizo un buen papel. A pesar de que la Biblia no lo describa tanto, tenemos también la tradición de la iglesia que habla mucho sobre esto. Otra virtud de San José es del Padre Protector. Vamos a recordar en la Biblia cuando Herodes mandó a buscar a los niños que recién habían nacido, ¿verdad? Y ahí es cuando un ángel se le aparece a José y le dice, levántate, toma a tu hijo y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él. Entonces, José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Esto nos llama una curiosidad de eso, que no viene al caso, pero para que tengamos curiosidad, la fecha del Día de los Inocentes se celebra en conmemoración o para recordar ese evento trágico cuando Herodes manda a asesinar a todos los niños, tratando de que uno de esos niños que cayera fue Jesús. Pero no ocurrió así, gracias a que, como comenta Miriam, José escapa con María y con el niño hacia Egipto para no ser alcanzado por las huestes de Herodes. Exacto. No, y algo muy importante es que no se celebra, se conmemora. Exacto, y es malo que la gente hace chistecitos ese día. Exacto, es un día que no estamos celebrando que la muerte o el asesinato de tantos niños inocentes a mano de todas las personas que mandó Herodes a matar. Entonces, hay una frase de un coach que decía que el trabajo más duro es el de no rendirse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de José como padre protector. Como estábamos hablando, José llama a la familia, pero también llama a no rendirse. ¿Por qué? Porque no es fácil. Estamos hablando que cuando se forma una familia van a venir dificultades. Y así es la vida no es un terreno plano porque vamos caminando, nacemos, algo plano, morimos. No, la vida van a tener subidas, van a tener bajadas y Él nos llama a no rendirnos porque la vida es así, con sus dificultades, con sus cosas buenas, pero Él nos llama a no rendirnos, a ser fuerte, a perseverar a pesar de las dificultades. Así es un mensaje que igual nos está dejando no solamente para las familias, sino para nosotros mismos. Ese es el trabajo de la vida que no más difícil, que es no rendirnos. Así mismo es. Bueno, la tradición enseña todo esto, pues algo tuvo que haber hecho José muy bien, como para que 2000 años después todavía la iglesia siga hablando insistentemente de él. No, recordemos que la Biblia es solamente un resumen de lo básico de las enseñanzas de Cristo. Si todo lo que hizo Cristo se hubiese escrito, no cupieran las Biblias en el mundo. Por eso tenemos la tradición, pues los apóstoles, a los discípulos, a los sacerdotes, a los obispos, todos contaron las hazañas que tanto María como José hicieron para ayudar en la propagación del Evangelio de Cristo, de su propio Hijo. Otra virtud de San José es que él fue el líder espiritual en la familia. ¿Por qué? Porque fue San José quien condujo a la Sagrada Familia hacia la vida espiritual mediante la oración, con los salmos y también yendo a la sinagoga y a los templos. Claro, porque José como pilar de la familia, recuerden que el hombre en la costumbre judía es quien dirige básicamente esa parte. Jesús creció
practicando el judaísmo. De hecho, está la parte en que luego de varios días de que Jesús está recién nacido, él es presentado en el templo siguiendo ¿qué? Una norma judía. Y en ese momento el sacerdote, quien va a presentar a Jesús, menciona ante sus padres, lo dice la Biblia, reconoce que ante sus padres lo está presentando. Es decir, tanto la paternidad de José como la maternidad de María presentes en ese momento que es importante para todo judío. Insisto, Jesucristo creció bajo la religión judía. ¿Qué somos los cristianos en la actualidad? Somos judíos que creyeron en el Mesías y se convirtieron al cristianismo. Exacto. Asimismo, otra de las cosas, bueno, que estábamos trayendo a acotación era el silencio de José. Tan importante que es el silencio. Era una de las cosas que usted estaba diciendo. José guardó silencio para que no apedrearan a María. Y es tan importante el silencio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay veces que nos gana el agobio o nos gana un mal momento que esté sucediendo, no sé, algo que no estemos de acuerdo o algo que nos hace realmente bastante tristes, nos causa mucho dolor. A veces es bueno el silencio, como introspección, para reflexionar, a veces para reencontrarnos nuestras piezas. Es normal. Para hacer una buena acción como la que trató de hacer José, el ejemplo que hay en la Biblia y múltiples ejemplos que la tradición nos trae sobre él. José, bueno, ya hablamos algunas virtudes de San José que lo podemos colocar en práctica nosotros, tanto las personas que ya tienen una vida en familia, que formaron ya un hogar, porque nosotros también venimos de una familia, y nosotros como personas cristianas, por lo menos yo no me he casado, pero hay ciertas virtudes de José que me traen como resalte para yo colocarla en práctica. Hay algo que no hemos hablado, son datos curiosos. ¿Y qué dice o qué se sabe de José sobre la edad? ¿Qué edad tenía José cuando conoció a María o cuando murió? Son datos que quizás no son tan importantes o que cambien nuestra fe, pero es importante saber. Bueno, así como tú lo dices, esos son datos que no interfieren en temas de fe, pero es difícil concertar la edad de José, ya que bíblicamente se menciona poco y la tradición habla mucho de sus bondades, pero no de su historial físico, de su apariencia, etcétera, esas cositas, entre ellos la edad. Pero se dice, por la tradición, se dice que José era un adulto mayor, pero no un adulto mayor anciano. Esa es la confusión. Hay quienes describen que José era un anciano y que estaba básicamente atrás de una adolescente que era María. María sí se estima que cuando estuvo embarazada tenía unos 17 o 18 años. Estaba joven. Pero José sería un hombre entre los 30, menos de 40. Que en esos tiempos era visto de forma normal. O sea, era como que una diferencia de edad estimable. O sea, no podemos nosotros juzgar la cultura de aquel tiempo con los prototipos que tenemos actualmente. Es imposible. Cada cultura va avanzando y va estableciendo lo que son sus bases. A lo mejor en el futuro va a ser normal que la mujer tenga que ser 20 años mayor que el hombre. Y eso va a ser normal y entonces lo van a ver raro que en la actualidad tuviésemos la misma edad. O así como lo ven, pueden verlo muy raro ahora que dicen que José era muy viejo, pero eso no está confirmado. O sea, se estima que José era un hombre de 30 y algo de años cuando estaba desposado con María, que sí se estima tenía unos 17 o 18 años cuando salió embarazada de Jesús. Eso, pero si tuviese años más, años menos, a la finalidad, ¿qué es lo que importa? Pues que José demostró
ser buen esposo, buen padre, proveedor, responsable, y que crió a Jesús basándose en las verdades que Dios le mostró. Y sigue siendo un ejemplo de hombre, un ejemplo de trabajador y un ejemplo de padre para todos nosotros. Exacto. Bueno, otra de las cosas que también está importante saberlo, sabemos que María se considera una mujer pura y casta. Asimismo, se sabe de José. ¿Qué conocimiento tiene sobre eso? Ok, o sea, José, en la actualidad la iglesia enseña que José fue un hombre casto. ¿Por qué enseña eso la iglesia? A ver, mira, como todo tiene su lógica, ¿no? Todo tiene su razón de ser. Tú misma acabas de decir, María es virgen. María es y será siempre virgen. Y de hecho, eso lo vamos a ver más adelante en un capítulo de Catolipedia que va a estar dedicado a pura mariología. Vamos a hablar de María desde su aspecto como madre de la iglesia, madre de Dios, madre nuestra, su virginidad, su inmaculada concepción, su ascensión, todo eso que habla de María. Pero esto también atrapa a José, porque José, siendo su esposo, y si María, nosotros decimos que María es virgen antes, en el parto y después del parto, quiere decir que José tenía que permanecer virgen, porque si no, José adulteraba el matrimonio. ¿Te das cuenta de esto, no? Sí. Y que para esto hay que, a ver, a veces humanamente cometemos el error de pensar de que no, José no se aguantaba, ¿entendés? ¿Cómo se iba a aguantar José? Aparte de que, porque la gente habla así, la gente es muy mundana, y la gente dice, a ver, le crió el hijo al Espíritu Santo y resulta que tampoco tuvo un hijo de él, porque así piensan a veces las corrientes protestantes, pues, no, que no era ningún pecado que José se acostara con su esposa. Claro que no, es su esposa, de hecho, eso es bendito, esa unión es bendita, pero la historia dice otra cosa. La historia dice que María no tuvo más hijos, y si no tuvo más hijos, José tampoco los tuvo. Entonces, si María es virgen y José es un ejemplo de esposo, José tiene que ser virgen también, porque él no tocó a su mujer. ¿Ya? Esa es la consecuencia. Ahora, ¿puede uno o no mantenerse así? A ver, somos simples humanos, sabemos que a veces la carne nos llama, pero ellos eran padres ¿de quién? ¿A quiénes tenían ellos un hogar? Al mismísimo Dios. ¿Entiendes? O sea, no es suficiente inspiración, no es suficiente espiritualidad, no es suficiente bondad la que hay en ese hogar como para que ellos no se sientan atraídos por la carne. Exacto. Entonces, es como quitarle también a Jesús su poder, su gracia, su fuerza, lo que él emana, el estar cerca de su santidad. O sea, uno tiene que estar en gracia, y el que está en gracia, no, eso son cosas secundarias. ¿Me entiendes? Se vuelve un aspecto secundario, un aspecto mundano. Y ellos son la familia sagrada. Entonces, la familia sagrada es un aspecto secundario, el acto sexual. Entonces, si José es casto o no, a él no se le quita santidad. Pero se sabe por enseñanza que María es virgen antes y después del parto. Entonces, si José es ejemplo de esposo, José nunca adulteró al esposo, por tanto, él también es casto. Y es el papá de Jesús. O sea, es suficiente. No nos volvamos humanos, o sea, siempre tendemos a pensar las cosas, ¿será que yo me aguanto? Pero no es yo, no se trata de mí ni de ti, se trata de José. El hombre que Dios escogió y que por algo él lo escogió para cuidar de María y de su hijo. Exacto. Así que bueno, eso era todo lo que nosotros queríamos traer a cotación el día de hoy. Tomemos entonces como ejemplo su vida, las pequeñas cosas que pudimos destacar el día de hoy. Si ustedes tienen alguna otra que a nosotros se nos pudo haber escapado, déjenlo en los comentarios. Nosotros vamos a estar atentos.
Y bueno, nos estamos viendo en otro capítulo de Catolispedia. Si quieren algún tema en específico, también háganlo saber. Nosotros vamos a estar atentos y con gusto preparemos otro encuentro para ustedes. No se olviden de suscribirse, de compartir este contenido para ir creciendo, de darle like, es la forma de ir creciendo también. Y bueno, nos vemos entonces en otro capítulo de Catolispedia. Gracias a Diosito